cada vez tengo más ganas de hacer vídeos, cada vez tengo más ganas de salir a pescar y voy a estar haciendo vídeos, si Dios me da salud, hasta que tenga que sentarme en una hamaca, poner 2 cañas a fondo con un cascabel y lo voy a subir a internet. Bueno, pues me he puesto una meta y es que tengo que llegar hasta los 5.000 vídeos. Es una meta que me he planteado. Tengo 700 y mi meta son 5.000 vídeos. Hasta que no llegue a esa meta no voy a parar, a no ser que Dios no me lo permita. Aunque tenga que bajar a la orilla con una garrota, los 5.000 vídeos los hace Javier. Aunque sí es que os agradezco mucho que veáis los vídeos. Cada segundo que veis de cada vídeo mío es un centimito que cae a mi hucha. La publicidad es la que paga. Gracias como siempre por estar ahí. Hasta luego, Lucas. Ya ha refrescado bastante. Voy a empezar con un spinner para ir tocando un poquito los sitios, para hacerme una idea de qué es lo que quieren los peces. A ver si pudiera ser y que acertáramos con el sistema. Las estructuras ¡Uy! ¡Uy! ¡Yuli! Bueno, como veis no puedo llegar más del segundo pilar. Voy a poder hacer hasta el segundo pilar, lo que es entre medias de los dos pilares del puente. Pero bueno, es que no da más de sí la cosa. Ahora tenemos uno. A la segunda ha picado. Uy, vaya, mira. Pues este ya no nos pica más. De esta manera vamos a machacar un poquillo. Gira ya. Gira. Gira ya. Y ya hemos tenido una picada que se nos ha soltado, no era muy grande.
Ven, Gira, ven. Ven. Bueno, voy a empezar a hacer, ya que hemos salido ahí de la estructura del puente, voy a hacer unos lances largos que vamos a ir tocando primero las capas más hondas. Voy a ir alternando un lance profundo con otro a media agua, porque ya una vez que la espina se encuentre cerca de la orilla, ahí no nos molesta si el lance es largo o es corto, ¿no? Porque una vez que la espina esté ya en la orilla, es como si hubiéramos lanzado a 10 metros igual. Aquí hay que tener cuidado porque hay muchas piedras, no sé si es que pisemos alguna que no esté firme y vamos al suelo. Como ya me pasó una vez en la Fernandina. Solamente he tenido 2 accidentes de pesca y fue uno en la Fernandina y otro en el Guadalmena. De la Fernandina fue peor porque al subirme a una piedra grande, ¡Gira! Tenemos uno aquí tenemos uno, míralo, sabía yo que la espina no iba a dar resultado. Mira, Giruli. Giru, está ahí, mira, Peque. Bueno, pues ya tenemos el primero. Ya os había comentado yo de que la espina me da buenas impresiones esta tarde. Oh, qué bonito pez, precioso. Uy. Bueno, como iba diciendo, en la Fernandina fue subiéndome a una piedra, se me escurrió el pie y me di en toda la rodilla y tuve que venir cojeando. Me había dejado el coche bastante retirado y por poco que puedo llegar. Entonces me paré en Nava de San Juan, en el centro de salud, y allí me curaron. Y luego el otro fue en Guadalmena, que también me pisé una piedra de pizarra, se levantó y se puso de pie
y me pegó en la mitad de la pierna y también me hizo un buen corte, me hizo bastante daño. Gente pequeña. Y esos son los dos accidentes así más dignos de mención que he tenido. Bueno, una vez tuve uno también en el Guadalmena, que me caí desde encima de una piedra. Había varias rocas así grandes como esa, y me escurrí y me caí de la de arriba a la de abajo. Ahí no sé cómo no, ahí sí podía haberme matado. Pero vaya, por suerte para mí y por desgracia para otros, todavía estoy aquí. Bueno, pues aquí de vez en cuando noto alguna picada, sobre todo cuando está la espina a medio camino. Voy teniendo mordidas de algunos blases que son pequeñitos y van mordiendo en lo que es las palas, ¿no? Por eso no se enganchan. Vamos a enderezar un poco esto porque esto se ha quedado abierto. Mirad, hay que cerrar un poco aquí. Aparte de que está el hilo rozado, hay que cortar, que como nos pique, fijaros aquí a la luz, no sé si verás como el hilo está totalmente rozado. Bueno, pues vamos a proceder, porque esto es muy importante, ir controlando el sedar. Esto es un monofilamento, entonces se roza bastante. Entonces pues nada, voy a proceder a hacer otra vez el nudo nuevo. Este sedal es que lo tenía yo hace un montón de tiempo, porque es un sedal bastante gordo, es un 0,35, y no sé qué le pasa, que se roza enseguida. ¿Viste, pequeñita? ¿Viste cómo se van las piedras en el barro? Este pantano está bajando a una velocidad impresionante. Aquí cuando se va a pescar bien va a ser a partir de septiembre. Bueno, esta espina que estoy utilizando hoy fue la que hace unos días, no sé si salió en el vídeo, se le empezaron a salir las faldillas, las faldillinas de goma, y tuve que meterla en el chaleco y arreglarla. Aquí hay mucha cobertura.
de piedra, ¿eh? Imagino que el fondo será parecido a todo esto de aquí. Bueno, vamos a ver si eso de lo de haber sacado un bla ha sido suerte, pues imagino que el spinner bite se ha empezado dando resultados. Vamos a lanzar un poquillo más lejos. Hola, Gira. Cucu. Aquí como nos pica algo va a estar complicado para sacarlo. Vale, se ven muchísimos alevines. De aquí a nada nos va a dar la sombrica. Aquí lo suyo va a ser bajarse. Y Tururián ururí, tururián ururá. Bueno, parece ser de que por aquí, allí donde hemos empezado, hemos tenido las dos picadas más cerca del puente, pero aquí ya llevamos un tramo que no...
este pedazo de piñón. Por aquí por arriba. Vamos a bajar con cuidado. Luli. Si luego no quieres comer, mira. A ver. ¿Qué cariño? ¿Eh? ¿Quieres comer? Ven acá. Ven aquí. Venga, vámonos. Vete para acá. Bueno, vamos a ir por aquí. Aquí tengo una récula. Ten cuidado, Giro. Ahora tenemos otro aquí. Aquí tenemos otro. Aquí. Yuri. Uy. Se ha ido. Mira. Se ha ido sin decir adiós. Qué tristeza, qué dolor. Se fue sin decir adiós. Bueno, allí va a ser difícil
de llegar, pero bueno, no lo sé. Ya según vea cuando llegue ahí a la esquina, pero lo más probable va a ser de que eso lo hagamos otro día, que otro día cuando vengamos eso estará fuera del agua. Bueno, tenemos la esquina ahí mismo, pero no me va a dar tiempo a llegar allí. Tampoco creo que allí haya nada del otro mundo. Pero bueno, sí me hubiera gustado haber pegado unos lances allí en las ramas aquellas secas. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos chiquis.